Indicios que tuvo la humanidad del universo cuántico aparecieron en 1900 con Max Planck, un físico brillante que trataba de averiguar por qué los objetos cambiaban de color al calentarse. Pero esperad un momento. Antes de llegar a la física cuántica, tenemos que saber algo de la física clásica. Primero hubo un señor muy famoso llamado Newton que, con unas pocas ecuaciones matemáticas de primer grado, describió y predijo el movimiento de los planetas. Era una idea muy potente. Isaac Newton comprendió el poder de las matemáticas. Descubrió que no solo se pueden resumir un montón de hechos o de datos en una ecuación de primer grado, sino que además podemos utilizar estas ecuaciones para predecir el futuro. Lo que descubrió es que el mundo es fundamentalmente predecible. Después, James Clerk Maxwell demostró que la electricidad y el magnetismo también pueden resumirse con tan solo unas pocas ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones de Maxwell tuvieron una tremenda repercusión en el desarrollo tecnológico del siglo pasado, el siglo XX. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, la televisión, los teléfonos móviles y muchas de estas útiles herramientas tecnológicas que utilizamos diariamente, son el resultado de esta tremenda revolución que inició Maxwell. Entre Newton y Maxwell, los científicos pensaban que sabían cómo funcionaba el mundo real. Las cosas orbitaban las unas alrededor de las otras y casi todo lo que se transmitía, incluida la luz, se hacía en forma de ondas como las que se ven cuando las gotas caen sobre el agua. A estas brillantes observaciones las llamaremos el mundo clásico, un mundo donde todo es previsible y resulta familiar. Lo que nos lleva de nuevo a Max Planck, que nos introdujo en la era cuántica, la del láser, de los discos compactos, los ordenadores y los dispositivos de comunicación personal. Pero Planck estudiaba algo que queda muy lejos de estos dispositivos futuristas. Lo que él trataba de descifrar era el misterio de por qué los objetos cambian de color al calentarse. Y os preguntaréis, ¿por qué alguien querría estudiar algo tan... A nosotros nos puede resultar algo aburrido, pero para los físicos era muy interesante. Y si Max Planck no hubiera encontrado fascinante este tema aparentemente aburrido, puede que ahora no tuviéramos la física cuántica. Al igual que Isaac Newton había utilizado las leyes de la física clásica para describir el mundo familiar que le rodeaba, Planck también quería utilizar este método para entender por qué los objetos cambiaban de color al calentarse. Pero lo que descubrió fue que las leyes de la física clásica no funcionaban, la respuesta que daban no era válida, de modo que intentó aplicar un método completamente nuevo, un conjunto de hipótesis matemáticas nuevas, y funcionó. Consiguió la respuesta correcta. Pero el problema era que esta nueva hipótesis no se ajustaba a las leyes de la física clásica. Planck había dado una explicación muy precisa, pero que ni él mismo creía. La primera persona que se tomó en serio la idea de Planck fue un joven empleado de la oficina suiza de patentes, Albert Einstein, a quien nadie conocía en aquel momento. Einstein descubrió algo que Max Planck no podía creer, que la luz no es solo una onda continua que a veces se comporta como una partícula. Es lo que los físicos llaman la dualidad onda-partícula. Uno de los mayores logros intelectuales de Albert Einstein, por el que obtuvo un premio Nobel, fue darse cuenta de que la luz actúa como si llegara a fragmentos, a pedazos, a cuantos. Los cuantos de luz se llaman fotones. La sospecha de este hecho surgió anteriormente en la obra de Max Planck, pero para él era solo un artificio matemático. Einstein se dio cuenta de que no se trataba de matemáticas, sino de física, y gracias a ello se pudieron extraer consecuencias y demostrar experimentos que no podían explicarse con las ondas. La obra de Einstein marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la física moderna. En 1913, Niels Bohr comenzó a aportar datos a la teoría cuántica al explicar la estructura del átomo usando estas ecuaciones de primer grado. Bohr fue capaz de explicar las propiedades de los átomos utilizando la mecánica cuántica. Para ello utilizó un modelo conocido como el modelo planetario, que es similar al de la Tierra, que gira alrededor del Sol, donde en el caso de los átomos, los electrones giran alrededor del núcleo. Las matemáticas de Bohr mostraron que los electrones no orbitaban alrededor del núcleo de un átomo como los planetas que orbitan al Sol. Solo podían girar alrededor del núcleo a ciertas distancias concretas, lo que los físicos cuánticos denominan distancias discretas o cuantificación. Y esto resultó inquietante para una generación de físicos que habían sido educados en la noción de que las cosas cambian ligeramente. Por ejemplo, la forma en que la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra del Sol. Pero la teoría de Bohr suponía que los electrones se comportaban como partículas. Hasta que no apareció el físico francés Louis de Broglie, no se demostró que las órbitas atómicas pueden explicarse suponiendo que los electrones, que normalmente se consideran partículas, también pueden comportarse como ondas.
Pero estos postulados no explicaban todo el fenómeno y el enigma cuántico consistía en unos puntos desconectados que iban de Planck a Einstein, luego a Bohr y finalmente a de Broglie. Hacía falta una teoría para conectar los puntos y aclarar cómo una onda podía actuar como una partícula y viceversa, y explicar así el misterio de la dualidad onda-partícula de la luz y la materia. En 1925, Erwin Schrödinger formuló la famosa ecuación que lleva su nombre. La ecuación de Schrödinger sentó las bases de lo que terminó siendo una teoría completa de la mecánica cuántica. Y esta nueva teoría no solo dio a los científicos una receta universal para comprender todos los fenómenos cuánticos anteriores, sino que también les proporcionó una manera sistemática de explorar el mundo atómico para encontrar los efectos cuánticos nuevos e inesperados. En definitiva, la teoría cuántica supuso para los científicos lo que probablemente sea la teoría más exacta y más potente jamás concebida por la humanidad. Si bien el descubrimiento de la teoría cuántica fue enormemente útil como herramienta científica e hizo posible muchas de las tecnologías de hoy en día, en realidad planteó más preguntas que respuestas. Muchas de estas preguntas las ilustra el famoso experimento de la doble rendija, que incluso hoy en día les acelera el pulso a los físicos. El experimento de la doble rendija es en realidad una metáfora para explicar la dualidad onda-partícula. En la física clásica tenemos ondas, como las sonoras o las electromagnéticas, y también tenemos partículas como las bolas de billar. Pero a partir de la mecánica cuántica, una partícula como un electrón a veces también puede comportarse como una onda. El experimento de la doble rendija es muy emocionante para los físicos y muy fascinante para todos los interesados por la mecánica cuántica, porque contiene la esencia de la mecánica cuántica. The double-slit experiment. A beam of electrons strikes a baffle with two narrow parallel slits in it, and then a screen. Cuando hacemos este experimento con las luces encendidas, no ocurre nada inusual. Los electrones forman el mismo patrón en la pantalla que se esperaría de una bolita de papel mascado, de un chicle o incluso de un tomate. Pero cuando apagamos las luces, sucede algo sorprendente. What one observes on the screen is a series of maxima and minima. Esta serie de máximos y mínimos se denomina patrón de interferencias. Los máximos son los sitios donde se acumulan los electrones. Los mínimos son los lugares que evitan. El patrón de interferencia es lo que esperaríamos ver al enviar ondas, no partículas, a través de la doble rendija. Lo que observamos en el experimento de la doble rendija se explica matemáticamente por la ecuación de las ondas de Schrödinger, que predice el patrón de interferencia observado. Pero la teoría cuántica no nos explica dónde está la partícula cuando pasa por las rendijas. The essential difference between classical and quantum physics is that in classical physics one can predict both the positions and the velocities of particles, whereas in quantum theory one can't predict either. ¿Por qué es diferente el patrón de la pantalla según esté la luz encendida o apagada? En la física clásica, estamos acostumbrados al universo que funciona independientemente de que nosotros lo entendamos o no. Podemos observarlo, pero nunca cambia. Funciona según sus propias normas. Pero este no es el caso de la mecánica cuántica, donde si observamos algo, cambia su comportamiento. Pero ¿cómo es posible que en el mundo cuántico, solo por medio de la observación, podamos afectar el modo de comportarse de algo? En nuestro día a día, observar solo significa mirar, es una actividad pasiva. Pero hay que recordar que la observación siempre requiere luz, y en el mundo cuántico la luz viene en fragmentos llamados fotones. Para verlo, vamos a apagar las luces del cine de nuevo y ver exactamente lo que quieren decir los científicos cuando usan las palabras observación y medición. Para observar cómo pasan los electrones por las dos rendijas, hay que arrojar luz sobre ellos, pero al hacerlo los fotones pueden causar que los electrones se comporten de un modo diferente. En este caso, los fotones hacen que los electrones se comporten como partículas, por lo que el patrón de interferencia en la pantalla desaparece.
Y ahora que sabemos lo que pasa cuando las luces están encendidas, la pregunta es, ¿qué pasa cuando las luces están apagadas? Sobre esta cuestión los científicos tienen diferentes opiniones y algunas teorías impactantes. Del experimento de la doble rendija se desprende que mientras un objeto cuántico no se mide o no interacciona mucho con su entorno, por lo general no tiene una posición definida. Normalmente se distribuye en muchas posiciones. Es lo que se denomina superposición cuántica. Los objetos cuánticos se comportan como si pudieran ser y pudieran hacer varias cosas al mismo tiempo. Los electrones pueden pasar por dos ranuras diferentes a la vez. Esto me recuerda a Yogi Berra, que dijo, cuando llego a una bifurcación en el camino, la cojo. Estas ideas radicales demostraron hasta qué punto las superposiciones cuánticas pusieron en tela de juicio la noción clásica de la realidad. Pero estas ideas inquietaron a muchos científicos, entre ellos a Erwin Schrödinger, quien se dio cuenta de que si se aplicaran las superposiciones al mundo cotidiano, darían lugar a predicciones extrañas. Para ilustrar este punto, concibió un experimento Gedanken. Un experimento Gedanken es un experimento mental, es decir, un experimento imaginario que nos permite centrarnos en alguna cuestión conceptual. Si realmente comprendemos una teoría, deberíamos ser capaces de decir lo que predice la teoría en cualquier tipo de situaciones, incluidas las que no se pueden llevar a cabo en un laboratorio. El famoso experimento mental de Schrödinger se conoce como el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es una especie de parábola sobre la idea de la superposición cuántica. A Schrödinger le perturbaban las implicaciones de la teoría cuántica. Aparentes paradojas de la mecánica cuántica. Quería demostrar lo absurda que era la mecánica cuántica. Y para ello se le ocurrió un experimento Gedanken. Un experimento mental. La idea era la siguiente. Cogemos un gato. ¿Un gato? Un gato. Un gato con mala suerte. Y lo metemos en una caja. Totalmente aislado del exterior. En la caja también hay un martillo y una probeta. Llena de cianuro. Cianuro. Además, la caja también tiene un mecanismo de control accionado por un solo átomo que puede descomponerse radioactivamente. Cuando el átomo se descompone, el detector activa el martillo. De modo que se rompe el vial. Y se libera el cianuro. Y eso matará al gato. Y el gato morirá. Y si no se emite la partícula, no se libera el veneno y el gato no muere. Ahora supongamos que después de, digamos, una hora, hay una probabilidad del 50% de que el contador Geiger haya detectado algo. Hasta que no miremos dentro, existe la posibilidad de que el gato esté o bien vivo o bien muerto. Si creemos en la mecánica cuántica, el gato en ese momento se encuentra en un estado en el que está a la vez vivo y muerto. Lo que Schrödinger quería demostrar es que es absurdo pensar que el gato esté al mismo tiempo vivo y muerto solo porque sea descrito por una superposición. Y que del mismo modo debemos reconsiderar la idea de los electrones en superposición. Una de las respuestas que podríamos dar es que nos negamos a responder a la pregunta. Podríamos decir que la teoría cuántica es solo un conjunto de reglas para calcular dónde vamos a detectar la luz, y nada más. Es la escuela del cállate y calcula. Los físicos han dado todo tipo de respuestas, no hay un acuerdo general, y probablemente pasará mucho tiempo antes de que lleguen a uno. Ahora bien, mientras que los físicos pueden estar en desacuerdo acerca de si se debe tomar en serio la idea de que el gato está vivo y muerto a la vez, lo importante es que la superposición no se puede explicar en los términos de los conceptos clásicos, y eso es exactamente lo que hace que la mecánica cuántica sea tan intrigante. Al igual que a Schrödinger, a Einstein le seguía intrigando esta aparente paradoja. Einstein creía que se podría entender todo si se descubriera una teoría más exhaustiva, más completa. Para demostrarlo, se le ocurrió hacer un nuevo experimento Gedanken con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen en Princeton. Gracias a él, probaron que ciertas combinaciones o superposiciones de partículas pueden combinarse de un modo extraño y contradictorio que no puede explicarse con la mecánica clásica. El resultado es lo que se llama la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, o EPR. La tesis en sí resultaba difícil de entender para las personas de a pie y quizá incluso para los científicos. ¿Listo? Vale. En una teoría completa, hay un elemento que corresponde a cada elemento de la realidad. Una condición suficiente para la realidad de una cantidad física. Es la posibilidad de predecirla con certeza sin perturbar el sistema. De modo que, o bien la descripción de la realidad proporcionada por la función de onda de la mecánica cuántica no es completa,
O bien estas dos cantidades no pueden tener una realidad simultánea. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que la descripción de la realidad proporcionada por una función de onda no es completa. ¿Qué significa esta afirmación tan compleja? Según la mecánica cuántica, es posible que dos partículas estén tan estrechamente entrelazadas que forman un solo sistema en el que ninguna de las partículas tienen un estado cuántico por sí misma. Lo que Einstein, Podolsky y Rosen hicieron fue coger un par de partículas así y separarlas muy lejos, tal vez a años luz de distancia. Luego, imaginemos que aquí hay un observador midiendo la partícula A, dándole así un estado que no tenía antes. La idea clave es que al realizar la medición, también se está determinando el estado de la partícula B, un estado que, según la mecánica cuántica estándar, no existía previamente. Para Einstein esto era imposible. ¿Cómo era posible que medir una cosa aquí afectara instantáneamente a algo que está a años luz de distancia? De modo que él y sus colaboradores concluyeron que el estado de la partícula B debía existir con anterioridad y que, por lo tanto, la mecánica cuántica estaba incompleta. La idea de medir una cosa aquí y que cambie algo que está muy lejos es lo que Einstein llamaría una espeluznante acción a distancia. Einstein creía que el mundo debía ser reconocible a la larga, que ahí fuera tenía que haber una realidad, y eso desafiaba la mecánica cuántica. Así no funcionaba. A Einstein no le gustaba esa idea que provocó su famoso comentario: Dios no juega los dados con el universo. Muchos de los físicos cuánticos iniciales, Einstein incluido, esperaban que una teoría más exhaustiva estuviera libre de las aparentes contradicciones de la mecánica cuántica. Algunos científicos incluso tenían la esperanza de que los elementos cuánticos extraños desaparecieran. Después de que Einstein introdujera en 1935 el concepto de lo que llamó espeluznante acción a distancia, fue el físico austríaco Erwin Schrödinger quien denominó este fenómeno en alemán Verschränkung, entrelazamiento en español. La cuestión es que Verschränkung es la mejor manera de llamarlo. Verschränkung es algo como esto, una conexión muy fuerte y bien definida, mientras que entrelazamiento suena a lazos, a algo no muy bien definido. Imaginémonos dos partículas entrelazadas como si fueran un par de bailarinas. Si las bailarinas no pueden verse o hablarse mientras bailan, es posible, aunque difícil, que vayan totalmente sincronizadas. Pueden hacerlo solo si han ensayado antes y saben cuáles son los movimientos que hay que hacer en cada momento. Einstein esperaba que las propiedades de las partículas entrelazadas se pudiesen describir de la misma manera, que la forma correlativa en la que reaccionaban los dos fotones ante cualquier medida posible se pudiera explicar al considerar que los resultados de la medición estaban predeterminados. Pero se equivocaba. Ahora sabemos que el entrelazamiento es una conexión entre partículas mucho más fuerte de lo que se puede alcanzar en la física clásica. Estas curiosidades cuánticas, de las cuales el entrelazamiento era la más extraña, desconcertaron a los investigadores durante más de un cuarto de siglo. En 1964, el físico irlandés John Bell diseñó un experimento para probar lo que Einstein pensaba que era imposible. La publicación de Einstein, Podolsky, Rosen de 1935 fue ignorada durante los primeros 30 años de su existencia. Entonces llegó John Bell y demostró que el entrelazamiento no se podía explicar con una teoría básica y sencilla. Esto dio lugar a experimentos fundamentales en los que se intentaba averiguar si la naturaleza estaba realmente loca, si realmente era tan extraña. La publicación de la teoría de John Bell sobre el entrelazamiento coincidió con el desarrollo del láser que posibilitó estos experimentos. Cuando leí el artículo de John Bell, descubrí lo que era el entrelazamiento y me pareció absolutamente fascinante. Para mí fue toda una revelación, algo así como amor a primera vista. El artículo explicaba que el gran debate entre Einstein y Bohr sobre la base de la mecánica cuántica se podría resolver por medio de un experimento. Yo era el experimentador y quería participar en la solución de ese debate. El experimento se basa en producir pares de fotones que volarán en dirección opuesta y luego, cuando estén a 12 metros de distancia el uno del otro, medirlos exactamente en el mismo instante.
Y la idea es que las dos mediciones separadas por 12 metros deben ser independientes del concepto de relatividad. Con eso quiero decir que lo que mido por un lado no debería poder influir en el resultado de la medición en el otro lado. Ese es el punto esencial. La relatividad espacial nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz, lo que significa que lo que hago aquí no tiene tiempo para llegar hacia el otro extremo del experimento. Y para eso era necesario que yo pudiera cambiar la orientación de los polarizadores en pocos nanosegundos. Conseguir hacerlo era crucial para el experimento. Y lo que hice fue medir la polarización de cada fotón. Los fotones se pueden polarizar vertical, horizontalmente o en diagonal a 45 grados. Pero la pareja de fotones entrelazados con resonancia paramagnética electrónica están polarizados al mismo tiempo vertical y horizontalmente. Es algo muy extraño. Tan extraño como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el resultado de las mediciones? El resultado que obtuve fue lo que predecía la mecánica cuántica, que es que cualquiera que sea la dirección de la medición de un lado, si optamos por medir en la misma dirección en el otro lado, descubrimos que los dos fotones se alinean en la misma dirección. Esto significa que los resultados de las mediciones están estrechamente correlacionados, más que cualquier correlación concebible en la física clásica. Significa que cuando los dos fotones están colocados a 12 metros de distancia, continúan comportándose como un solo objeto. Einstein pensaba que eso no era posible porque significaría que hay una especie de espeluznante acción a distancia entre los dos objetos. Pero si queremos comprender el resultado del experimento, tiene que entrar en juego la espeluznante acción a distancia. Einstein never really understood the fundamental difference between classical and quantum theory. That is why he found it so difficult to accept things like the uncertainty principle. But quantum theory agrees with observation. God really does play dice with the universe. Antes de que llegaran John Bell primero y Alain Aspect después, lo único que podíamos hacer era discutir sobre la rareza de la mecánica cuántica. La ecuación de Schrödinger nos dice que un gato puede estar tanto vivo como muerto, y nadie sabe lo que eso significa, simplemente es extraño. Y estos argumentos se prolongaron durante décadas. Lo que hizo John Bell fue añadir algo de matemáticas y algunas cantidades al fenómeno cuántico, y lo que hizo Alain Aspect fue verificar esas mediciones en el laboratorio. Así pues, entre John Bell y Alain Aspect fuimos capaces de medir el extraño fenómeno de la mecánica cuántica. Los experimentos de Alain Aspect establecían que esos efectos cuánticos eran reales, aunque no quedaba claro cómo encontrarles el sentido con nuestro modo habitual de pensar. Lo que es más notable es que estos experimentos llevaron a una generación de científicos a preguntarse cómo pueden sernos de utilidad estas extrañas características cuánticas. La mecánica cuántica nos da una descripción increíblemente precisa de la conducta de la luz y de la materia. Este descubrimiento ayudó a los científicos e ingenieros del siglo XX a desarrollar todo tipo de tecnologías, como por ejemplo el láser y el transistor, que son el núcleo de nuestro mundo electrónico. Estos dispositivos cuánticos a una escala relativamente grande funcionan sin mostrar de un modo explícito los aspectos extraños de la mecánica cuántica. Estas tecnologías que nos resultan tan familiares son producto de la primera revolución cuántica. Pero ahora ha llegado una segunda revolución cuántica gracias a dos acontecimientos importantes. El primero es la capacidad tecnológica de controlar directamente la rareza del mundo cuántico, incluidas la superposición y el entrelazamiento. Y el segundo es el nacimiento de la era de la información. Así que aquí viene la información cuántica, o la IQ si estamos enviando un SMS. La medición de un lado, si optamos por medir en la misma dirección en el otro lado, descubrimos que los dos fotones se alinean en la misma dirección.
Esto significa que los resultados de las mediciones están estrechamente correlacionados, más que cualquier correlación concebible en la física clásica. Significa que cuando los dos fotones están colocados a 12 metros de distancia, continúan comportándose como un solo objeto. Einstein pensaba que eso no era posible porque significaría que hay una especie de espeluznante acción a distancia entre los dos objetos. Pero si queremos comprender el resultado del experimento, tiene que entrar en juego la espeluznante acción a distancia. Einstein never really understood the fundamental difference between classical and quantum theory. That is why he found it so difficult to accept things like the uncertainty principle. But quantum theory agrees with observation. God really does play dice with the universe. Antes de que llegaran John Bell primero y Alain Aspect después, lo único que podíamos hacer era discutir sobre la rareza de la mecánica cuántica. La ecuación de Schrödinger nos dice que un gato puede estar tanto vivo como muerto, y nadie sabe lo que eso significa, simplemente es extraño. Y estos argumentos se prolongaron durante décadas. Lo que hizo John Bell fue añadir algo de matemáticas y algunas cantidades al fenómeno cuántico, y lo que hizo Alain Aspect fue verificar esas mediciones en el laboratorio. Así pues, entre John Bell y Alain Aspect fuimos capaces de medir el extraño fenómeno de la mecánica cuántica. Los experimentos de Alain Aspect establecían que esos efectos cuánticos eran reales, aunque no quedaba claro cómo encontrarles el sentido con nuestro modo habitual de pensar. Lo que es más notable es que estos experimentos llevaron a una generación de científicos a preguntarse cómo pueden sernos de utilidad estas extrañas características cuánticas. La mecánica cuántica nos da una descripción increíblemente precisa de la conducta de la luz y de la materia. Este descubrimiento ayudó a los científicos e ingenieros del siglo XX a desarrollar todo tipo de tecnologías, como por ejemplo el láser y el transistor, que son el núcleo de nuestro mundo electrónico. Estos dispositivos cuánticos a una escala relativamente grande funcionan sin mostrar de un modo explícito los aspectos extraños de la mecánica cuántica. Estas tecnologías que nos resultan tan familiares son producto de la primera revolución cuántica. Pero ahora ha llegado una segunda revolución cuántica gracias a dos acontecimientos importantes. El primero es la capacidad tecnológica de controlar directamente la rareza del mundo cuántico, incluidas la superposición y el entrelazamiento. Y el segundo... En realidad, una metáfora para explicar la dualidad onda-partícula. En la física clásica tenemos ondas, como las sonoras o las electromagnéticas, y también tenemos partículas como las bolas de billar. Pero a partir de la mecánica cuántica, una partícula como un electrón a veces también puede comportarse como una onda. El experimento de la doble rendija es muy emocionante para los físicos y muy fascinante para todos los interesados por la mecánica cuántica, porque contiene la esencia de la mecánica cuántica. Double-slit experiment. A beam of electrons strikes a baffle with two narrow parallel slits in it, and then a screen. Cuando hacemos este experimento con las luces encendidas, no ocurre nada inusual. Los electrones forman el mismo patrón en la pantalla que se esperaría de una bolita de papel mascado, de un chicle o incluso de un tomate. Pero cuando apagamos las luces, sucede algo sorprendente. What one observes on the screen is a series of maxima and minima. Esta serie de máximos y mínimos se denomina patrón de interferencias. Los máximos son los sitios donde se acumulan los electrones. Los mínimos son los lugares que evitan. El patrón de interferencia es lo que esperaríamos ver al enviar ondas, no partículas, a través de la doble rendija. Lo que observamos en el experimento de la doble rendija se explica matemáticamente por la ecuación de las ondas de Schrödinger, que predice el patrón de interferencia observado. Pero la teoría cuántica no nos explica dónde está la partícula cuando pasa por las rendijas.
The essential difference between classical and quantum physics is that in classical physics one can predict both the positions and the velocities of particles, whereas in quantum theory one can't predict either. ¿Por qué es diferente el patrón de la pantalla según esté la luz encendida o apagada? En la física clásica, estamos acostumbrados al universo que funciona independientemente de que nosotros lo entendamos o no. Podemos observarlo, pero nunca cambia. Funciona según sus propias normas. Pero este no es el caso de la mecánica cuántica, donde si observamos algo, cambia su comportamiento. Pero ¿cómo es posible que en el mundo cuántico estas combinaciones o superposiciones de partículas pueden combinarse de un modo extraño y contradictorio que no puede explicarse con la mecánica clásica? El resultado es lo que se llama la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, o EPR. La tesis en sí resultaba difícil de entender para las personas de a pie y quizá incluso para los científicos. ¿Listo? Vale. En una teoría completa, Hay un elemento que corresponde a cada elemento de la realidad. Una condición suficiente para la realidad de una cantidad física. Es la posibilidad de predecirla con certeza sin perturbar el sistema. De modo que, o bien la descripción de la realidad proporcionada por la función de onda de la mecánica cuántica no es completa, o bien estas dos cantidades no pueden tener una realidad simultánea. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que la descripción de la realidad proporcionada por una función de onda no es completa. ¿Qué significa esta afirmación tan compleja? Según la mecánica cuántica, es posible que dos partículas estén tan estrechamente entrelazadas que forman un solo sistema en el que ninguna de las partículas tienen un estado cuántico por sí misma. Lo que Einstein, Podolsky y Rosen hicieron fue coger un par de partículas así y separarlas muy lejos, tal vez a años luz de distancia. Luego, imaginemos que aquí hay un observador midiendo la partícula A, dándole así un estado que no tenía antes. La idea clave es que al realizar la medición, también se está determinando el estado de la partícula B, un estado que, según la mecánica cuántica estándar, no existía previamente. Para Einstein esto era imposible. ¿Cómo era posible que medir una cosa aquí afectara instantáneamente a algo que está a años luz de distancia? De modo que él y sus colaboradores concluyeron que el estado de la partícula B debía existir con anterioridad y que, por lo tanto, la mecánica cuántica estaba incompleta. La idea de medir una cosa aquí y que cambie algo que está muy lejos es lo que Einstein llamaría una espeluznante acción a distancia. Einstein creía que el mundo debía ser reconocible a la larga, que ahí fuera tenía que haber una realidad, y eso desafiaba la mecánica cuántica. Así no funcionaba. A Einstein no le gustaba esa idea que provocó su famoso comentario: Dios no juega los dados con el universo. Muchos de los físicos cuánticos iniciales, Einstein incluido, esperaban que una teoría más exhaustiva estuviera libre de las aparentes contradicciones de la mecánica cuántica. Algunos científicos incluso tenían la esperanza de que los elementos cuánticos extraños desaparecieran. Después de que Einstein introdujera en 1935 el concepto de lo que llamó espeluznante acción a distancia, fue el físico austríaco, donde en el caso de los átomos, los electrones giran alrededor del núcleo. Las matemáticas de Bohr mostraron que los electrones no orbitaban alrededor del núcleo de un átomo como los planetas que orbitan al Sol. Solo podían girar alrededor del núcleo a ciertas distancias concretas, lo que los físicos cuánticos denominan distancias discretas o cuantificación. Y esto resultó inquietante para una generación de físicos que habían sido educados en la noción de que las cosas cambian ligeramente. Por ejemplo, la forma en que la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra del Sol. Pero la teoría de Bohr suponía que los electrones se comportaban como partículas. Hasta que no apareció el físico francés Louis de Broglie, no se demostró que las órbitas atómicas pueden explicarse suponiendo que los electrones, que normalmente se consideran partículas, también pueden comportarse como ondas. Pero estos postulados no explicaban todo el fenómeno y el enigma cuántico consistía en unos puntos desconectados que iban de Planck a Einstein, luego a Bohr y finalmente a de Broglie. Hacía falta una teoría para conectar los puntos y aclarar cómo una onda podía actuar como una partícula y viceversa, y explicar así el misterio de la dualidad onda-partícula de la luz y la materia. En 1925, Erwin Schrödinger formuló la famosa ecuación que lleva su nombre.
La ecuación de Schrödinger sentó las bases de lo que terminó siendo una teoría completa de la mecánica cuántica. Y esta nueva teoría no solo dio a los científicos una receta universal para comprender todos los fenómenos cuánticos anteriores, sino que también les proporcionó una manera sistemática de explorar el mundo atómico para encontrar los efectos cuánticos nuevos e inesperados. En definitiva, la teoría cuántica supuso para los científicos lo que probablemente sea la teoría más exacta y más potente jamás concebida por la humanidad. Si bien el descubrimiento de la teoría cuántica fue enormemente útil como herramienta científica e hizo posible muchas de las tecnologías de hoy en día, en realidad planteó más preguntas que respuestas. Muchas de estas preguntas las ilustra el famoso experimento de la doble rendija, que incluso hoy en día les acelera el pulso a los físicos. El experimento de la doble rendija es en realidad una metáfora para explicar la dualidad onda-partícula. En la física clásica tenemos ondas, como las sonoras o las electromagnéticas, y también tenemos partículas como las bolas de billar. Pero a partir de la mecánica cuántica, una partícula como un electrón a veces también puede comportarse como una onda. El experimento de la doble rendija es muy emocionante para los físicos y muy fascinante para todos los interesados por la mecánica cuántica, porque contiene la esencia de la mecánica cuántica. Double-slit experiment. A beam of electrons strikes a baffle with two narrow parallel slits in it, and then a screen. Si comprendemos una teoría, deberíamos ser capaces de decir lo que predice la teoría en cualquier tipo de situaciones, incluidas las que no se pueden llevar a cabo en un laboratorio. El famoso experimento mental de Schrödinger se conoce como el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es una especie de parábola sobre la idea de la superposición cuántica. A Schrödinger le perturbaban las implicaciones de la teoría cuántica. Aparentes paradojas de la mecánica cuántica. Quería demostrar lo absurda que era la mecánica cuántica. Y para ello se le ocurrió un experimento, Gedanken. Un experimento mental. La idea era la siguiente. Cogemos un gato. ¿Un gato? Un gato. Un gato con mala suerte. Y lo metemos en una caja. Totalmente aislado del exterior. En la caja también hay un martillo y una proleta. Llena de cianuro. Cianuro. Además, la caja también tiene un mecanismo de control accionado por un solo átomo que puede descomponerse radioactivamente. Cuando el átomo se descompone, el detector activa el martillo, de modo que se rompe el vial. Y se libera el cianuro. Y eso matará al gato. Y el gato morirá. Y si no se emite la partícula, no se libera el veneno y el gato no muere. Ahora supongamos que después de, digamos, una hora, hay una probabilidad del 50% de que el contador Geiger haya detectado algo. Hasta que no miremos dentro, existe la posibilidad de que el gato esté o bien vivo o bien muerto. Si creemos en la mecánica cuántica, el gato en ese momento se encuentra en un estado en el que está a la vez vivo y muerto. Lo que Schrödinger quería demostrar es que es absurdo pensar que el gato esté al mismo tiempo vivo y muerto solo porque sea descrito por una superposición. Y que del mismo modo debemos reconsiderar la idea de los electrones en superposición. Una de las respuestas que podríamos dar es que nos negamos a responder a la pregunta. Podríamos decir que la teoría cuántica es solo un conjunto de reglas para calcular dónde vamos a detectar la luz, y nada más. Es la escuela del cállate y calcula. Los físicos han dado todo tipo de respuestas, no hay un acuerdo general, y probablemente pasará mucho tiempo antes de que lleguen a uno. Ahora bien, mientras que los físicos pueden estar en desacuerdo acerca de si se debe tomar en serio la idea de que el gato está vivo y muerto a la vez, lo importante es que la superposición no se puede explicar en los términos de los conceptos clásicos, y eso es exactamente lo que hace que la mecánica cuántica sea tan intrigante. Al igual que a Schrödinger, a Einstein le seguía intrigando esta aparente paradoja. Einstein creía que se podría entender todo si se descubriera una teoría más exhaustiva, más completa. Para demostrarlo, se le ocurrió hacer un nuevo experimento Gedanken con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen en Princeton. Gracias a él, probaron que ciertas combinaciones o superposiciones de partículas pueden... Hay un elemento que corresponde a cada elemento de la realidad. Una condición suficiente para la realidad de una cantidad física. Es la posibilidad de predecirla con certeza sin perturbar el sistema.
De modo que, o bien la descripción de la realidad proporcionada por la función de onda de la mecánica cuántica no es completa, o bien estas dos cantidades no pueden tener una realidad simultánea. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que la descripción de la realidad proporcionada por una función de onda no es completa. ¿Qué significa esta afirmación tan compleja? Según la mecánica cuántica, es posible que dos partículas estén tan estrechamente entrelazadas que forman un solo sistema en el que ninguna de las partículas tienen un estado cuántico por sí misma. Lo que Einstein, Podolsky y Rosen hicieron fue coger un par de partículas así y separarlas muy lejos, tal vez a años luz de distancia. Luego, imaginemos que aquí hay un observador midiendo la partícula A, dándole así un estado que no tenía antes. La idea clave es que al realizar la medición, también se está determinando el estado de la partícula B, un estado que, según la mecánica cuántica estándar, no existía previamente. Para Einstein esto era imposible. ¿Cómo era posible que medir una cosa aquí afectara instantáneamente a algo que está a años luz de distancia? De modo que él y sus colaboradores concluyeron que el estado de la partícula B debía existir con anterioridad y que, por lo tanto, la mecánica cuántica estaba incompleta. La idea de medir una cosa aquí y que cambie algo que está muy lejos es lo que Einstein llamaría una espeluznante acción a distancia. Einstein creía que el mundo debía ser reconocible a la larga, que ahí fuera tenía que haber una realidad, y eso desafiaba la mecánica cuántica. Así no funcionaba. A Einstein no le gustaba esa idea que provocó su famoso comentario: Dios no juega los dados con el universo. Muchos de los físicos cuánticos iniciales, Einstein incluido, esperaban que una teoría más exhaustiva estuviera libre de las aparentes contradicciones de la mecánica cuántica. Algunos científicos incluso tenían la esperanza de que los elementos cuánticos extraños desaparecieran. Después de que Einstein introdujera en 1935 el concepto de lo que llamó espeluznante acción a distancia, fue el físico austríaco Erwin Schrödinger quien denominó este fenómeno en alemán Verschränkung, entrelazamiento en español. La cuestión es que Verschränkung es la mejor manera de llamarlo. Verschränkung es algo como esto, una conexión muy fuerte y bien definida, mientras que entrelazamiento suena a lazos, a algo no muy bien definido.